Y más aquí comentando, yo os traigo un nuevo vídeo y estamos de vuelta con el canal, con un vídeo más de Blood Strike. En esta ocasión estamos con un vídeo de noticias importantísimas que han salido en las últimas horas. La verdad que bastantes noticias han sacado sobre la actualización que vendrá este 23 de noviembre. La verdad que sería el día de mañana, en el horario en el que estoy viendo este video, sería 22, entonces sería la actualización el día de mañana 23 de noviembre. Y de verdad que se vienen cositas bastante tochas, cositas bastante fuertes para el juego, siendo sinceros. Así que vamos a comenzar a leer lo primero que han posteado, que nos dice que recibimos sus comentarios acerca de que la katana es un arma cuerpo a cuerpo demasiado fuerte y poderosa. Vamos a reducir su intensidad en la actualización del parche del 23 de noviembre. Significa que van a nerfear el cuerpo a cuerpo de la katana. La verdad que al principio no estaba muy en claro, no tenía muy en claro la idea de si solo la katana o todas las armas cuerpo a cuerpo, pero nos siguen dando información y la verdad que han sacado una que, hermanos, la última información que acaban de sacar hace horas, apenas es una hora, 2 horas de que estoy grabando este video, me ha dejado impactado, siendo sincero. Pero bueno, y la siguiente noticia es que además de nerfear la katana, van a agregar una prueba beta se llama OBT para PC. Yo creo que es un emulador de PC para jugar a Blood Strike. Ya saben que este juego se tiene que jugar con emulador si quieres jugar en PC, porque lo que hace la gente ahorita es utilizar emulador de Android para poder jugar a Blood Strike en PC, y eso es trampa, siendo sinceros, es trampa, porque no es un emulador oficial. Estás utilizando un dispositivo, o más bien un programa que emula un dispositivo en una computadora. Entonces de esta manera está haciendo, por así decirlo, trampa. Pero bueno, ahora han sacado en fase beta un emulador, o van a sacar un emulador que se llama OBT para PC, para que la gente que juegue en ese emulador los empareje con gente que juegue en ese emulador, que es lo que debería hacer. Porque si tú juegas en PC y eres experimentado y todo, y te metes con un emulador de Android a jugar contra gente de Android, la gente que no es muy buena jugando con el táctil, pues la verdad que va a pasar muy mal y se va a llevar una muy mala experiencia del juego y se va a ir. Así que la verdad que está muy bien que hayan sacado el emulador. Y bueno, hace unas pequeñas horas, la verdad que han sacado la información más tocha que yo he visto para el Blood Strike, que es un balance de armas. Han sacado un balance de armas por fin, ya que en ningún momento han sacado que nerfeamos el daño de esta arma, que nerfeamos esto, no. Pero ahora sí, y la verdad es que se viene bastante fuerte, la verdad. Pero bueno, ajustes de armas. Número 1, los fusiles no ignoran la distancia y algunos accesorios otorgan menos bonificación de control de retroceso. Significa que yo creo que los fusiles salto como que no importa qué distancia dispararas, de verdad que el daño no bajaba, aunque sí baja, de verdad. Yo me he dado cuenta que en el M4 sí baja, aunque ponga muchísimo alcance sí baja el daño. En el SCAR también, porque de corta distancia hace muchísimo daño, pero ya de larga distancia baja bastante daño. Pero ahora, por lo que he visto, como que van a ajustar el alcance para que esto sea más agresivo y ya las armas no hagan tanto daño a larga distancia, porque un AK la verdad es que te reventaba muy fácil de larga distancia. Era, en mi opinión, el mejor arma para larga distancia, porque el daño que hacía era brutal. Pero han ajustado esto, y que algunos accesorios otorgan menos bonificación de control de retroceso. Significa que ahora las armas se van a controlar menos y se van a mover más. Entonces hay que tener cuidadito con eso, con el control de retroceso. Número 2, aumentamos el daño del CAC 6. La verdad que este buff para el CAC 6 lo merecía, ya que el CAC 6 es un arma que la verdad que no sería para nada. Para mi opinión, el CAC 6 era el peor fusil de asalto, porque la verdad tiraba las balas muy rápido, pero no hacía daño y luego se movía bastante. La verdad es que era un arma bastante mala, y que yo, en mi opinión, yo ya hice un video de la mejor clase donde yo muestro 2 clases en el mismo video, porque no quería hacer ningún otro video de este arma, porque es que no me gustaba para nada. Siempre que jugaba con esa arma, la verdad que no hacía nada, no mataba gente, la verdad que me mataba muy fácil. Fue muy difícil hacer ese video, porque para ganar una partida con el CAC 6 se me dificultó bastante. Pero bueno, ahora han aumentado el daño de esta arma y esperemos a ver qué tanto fue el aumento, y si la verdad se pone más cheta, incluso podría salir un nuevo meta, porque el CAC 6 dispara bastante rápido y con más daño, o se puede poner rotete. Pero bueno. Número 3, aumentamos el daño de disparo en la cabeza para el AK-47.
Yo la verdad que siento que a Build Strike se fue a pinza con este buff a AK-47, porque ya de por sí AK-47 de un headshot te mete 42 de daño. ¿Te imaginas ahora cuando te mete un headshot con el daño aumentado? Yo creo que va a meter como 50. Entonces meter tiros a la cabeza con el AK va a estar muy pero que muy roto. En mi opinión va a ser meta, porque ya de por sí la AK es buena y todavía te da buffen, pues va a ser más buena. La verdad que en mi opinión ahora en meta va a ser el AK. Obviamente cuando disparas a cabeza, porque este buff es solo dispara a cabeza. Entonces para la gente que sí sabe apuntar a cabeza, este arma va a ser Jesucristo. De verdad es que yo no sé qué pasa con Build Strike, que se fue a pinza con este buff. Pero bueno. Número 4. Reducimos el daño de disparo en la cabeza para Scar. La verdad que Scar lo que tienes que disparar bastante rápido y su daño era muy alto. La verdad que te meter como 42 en cabeza y como 37 de larga distancia. Ahora han reducido su daño de disparo a cabeza, entonces veremos qué tanto fue el nerfeo, si fue mucho o fue poquito. Pero no lo sé, es que si no le reducen igual el daño al cuerpo, Scar en mi opinión va a seguir siendo muy fuerte. Es un arma que mete mucho daño, es un arma que mata bastante rápido, que el headshot lo tiene con mucho daño y que, pues no sé, es que es un arma muy completa. No se mueve, mucha velocidad de disparo y mucho daño, la verdad que está muy rota, pero veremos con el nerfeo qué tal le va. Número 5. Reducimos el alcance para la Deagle. Yo la verdad que no sé para qué. Si la Deagle pues no es un arma que todos la pueden utilizar. Es un arma que es difícil de dar porque se mueve bastante con los disparos. Le pones una mira super larga y te llega un enemigo de cerca, pues no le puedes dar. Y meter un tiro es como tener un francotirador, pero que no mata de un tiro. Entonces tienes que meter como 2-3 tiros para tomar a alguien. Que sí, la Deagle está potente, te mata de 2-3 tiros, pero es que tienes que pegarlos, si no es una cosa fácil pegarlos. Pero bueno, han reducido el alcance. Ya veremos qué tanto es, si es mucho o poquito, si seguimos matando igual. Y por último, número 6, reducimos el daño para las armas cuerpo a cuerpo. Ahora sí nos aplican de forma general que han reducido el daño, que yo pienso que deberían de reducir el autoapuntado, porque madre mía, el autoapuntado de las armas cuerpo a cuerpo están bastante rotas. Pero bueno, ya de perdida pues nos han quitado el daño, ¿no? El daño que 3 cuchillazos teniendo chaleco dorado te mataba, era absurdo, siendo sincero, porque si tú veías que alguien te venía de corta distancia, tú no pensabas en sacar el subfusil, tú pensabas en sacar el cuchillo de una y agarrarte ahí a cuchillazos como si fuera un barrio de mi país. Entonces la verdad que se ponía bastante dura la cosa, pero bueno. Estos han sido los cambios que van a ser el 23 de noviembre. Apunten la fecha, no los han hecho todavía. Los van a meter para el 23. Así que son unos cambios bastante importantes. Se viene nerfeo para lo que son las armas cuerpo a cuerpo. Se viene versión de PC en un emulador oficial. Buff para el AK, bastante roto eso. Y nerfeito para Scar y buff para el AK-6. Ya veremos cómo se ponen esas dos armas, de AK-6 y AK. Y si Scar sigue valiendo la pena. Pero bueno chicos, este ha sido el video de las noticias. Espero que les haya gustado, les haya servido. Y déjenme saber en los comentarios si te has enterado de estas noticias o no te has enterado de nada. Y gracias a mi video, ahora lo sabes. Así que pues nada, ahora toca esperar el 23 de noviembre y ver qué onda con esta actualización. Yo la verdad que voy a utilizar mucho el AK, siendo sincero. Yo creo que para subir de rango va a estar rota el AK, pero bueno, ya se verá. Muchísimas gracias por ver el video, dale like, comparte con sus amigos para que más gente vea este video. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.